Ya tengo el placer de estar con Xavier Horcajo, periodista, economista. Xavier, ¿cómo estás? Pues muy buenas, bien, fenomenal. Hombre, depende con quién te comparas. Si fuera ucraniano estaría bastante jorobado, pero bueno, Bueno, siendo español también tengo algún motivo para estar jorobado, ¿eh? es lo Seguro que te iba, que es lo que te iba a estás decir. conmigo seguro Estamos de esos viviendo, motivos. Xavier, una inflación, estamos viendo una situación económica, bueno, en términos genéricos, muy mala. Y la estamos Bueno, pagando no los ricos, muy ricos, no los millonarios, sino todos los españoles estamos sufriendo las consecuencias de esa inflación. claro. Claro, el gobierno de España, Xavier, ya lo sabemos, es experto en propaganda, es experto en eufemismos, es experto en darle la vuelta a la tortilla y ahora nos está vendiendo que, bueno, que la inflación, que la situación económica es toda derivada de la invasión de Rusia en Ucrania. Es decir, pero lo que hay que decir, Xavier, tú esto lo sabes explicar mucho mejor que yo, que esto ya venía de antes, que los datos económicos malos ya venían de antes, que la inflación Muy ya mal. venía de antes, que ese 7,4% de inflación, ese 3% de inflación subyacente del mes de febrero, mide la nefasta gestión de Sánchez, sobre todo, porque la guerra de Ucrania empezó a finales de febrero, recordemos. Sí, bueno, vamos a ver. Situación o libro de bitácora de la cosa, ¿no? Estamos en un momento en el que en un mes nos podemos poner, con los datos de marzo, en inflación dos dígitos, entre el 10% y el 15%, pongamos por caso. Si esto se mantuviera hasta final de año, llegaríamos con una inflación, pues quizás del 20%. Muy probablemente, si se mantienen las cosas, esperemos que no sea así, pero ese es el riesgo, ese es el peligro. Y eso nos sitúa en un escenario de análisis de prima de riesgo, de no te presto porque me das mucho miedo, de te estrangulo porque debes mucho a la comunidad que te financia y tienes poca garantía de devolución, eso es lo que hace que suba la prima de riesgo, y por lo tanto no confío en tu economía. En esa situación podríamos estar, pues a final de año, si este gobierno sigue en la indolencia, sigue en no tomar decisiones útiles y prácticas. Ahora nos hablan los speakers del gobierno, Nadia Calviño, etcétera, nos hablan de un pacto de rentas. Un pacto de rentas que como pronto se notaría dentro de 3 meses en el caso de que pacto de rentas para que los sindicatos no aprieten en los convenios y no se cierren convenios con el IPC. Supongo que esto es lo que se esconde detrás del eufemismo de pacto sobre las rentas, ¿no? ¿Y qué hacemos con las 20.000 empresas que ya han cerrado sus acuerdos salariales con sus trabajadores, teniendo en cuenta el aumento de los precios del 5 o del 5,5% en el pasado? Bueno, pues eso está por resolver. Pero esto tiene arreglo. Yo siempre os digo que las cosas, cuando uno maneja el BOE, tienen arreglo. Y depende de su criterio de responsabilidad. Evitar, aunque no lo haga por los españoles, porque Pedro Sánchez nunca pensaba en los españoles, lo de dejar a nadie atrás era una frase, pero no era verdad. Aunque no lo haga por eso, que lo haga para evitarse el problemón de dirigir una economía en la que no quieren invertir los socios que nos compran la deuda. Es decir, una economía carcomida por una inflación del 20 o del 22 o del 23%. Por egoísmo, en definitiva, aunque solo sea por egoísmo, Sánchez tiene una obligación histórica, que es seguir lo que han hecho ya, antes que nosotros, muchos gobiernos europeos, porque hay países en Europa que tomaron decisiones fiscales sobre los asuntos energéticos mucho antes de que la guerra de Ucrania empezara. Las tomaron después de verano. Bien, ¿qué decisiones? ¿De qué les estoy hablando? Bueno, nosotros, por si alguien no lo sabe, pagamos el 10% de IVA por las cosas de carácter eléctrico. 10%. Costó un potosí que estos del gobierno bajaran del 21% al 10% lo que ingresan por IVA de la factura eléctrica colectiva de la sociedad española. Bueno, muy bien, pues ahí hay que decir que desde septiembre, por este asunto, los franceses, que tienen la energía más barata porque proviene de las nucleares, están pagando tan solo el 5,5%. Y nosotros estamos pagando el 10%, el doble. ¿Me cuenta alguien por qué? Porque tenemos unos ineficaces al frente de la gestión, porque tenemos una gente que está llenando la bolsa de Hacienda a costa de los españoles y de la ruina de muchas empresas y de muchos autónomos y de muchos comercios. Miren, en este momento está pagando por IVA de la energía eléctrica Grecia un 6%. En este momento está pagando por IVA de eso que nosotros pagamos el 10%. Portugal está pagando el 6%.
En Italia, el recibo de la luz ha bajado un 40% de lo que era desde septiembre. No es. Las medidas no se tomaron por la crisis de Ucrania. Ahora van fenomenal. Bueno, ¿alguien de ustedes puede contarme cómo la medida que tanto costó que se tomara aquí de pagar el IVA al 10% en lo eléctrico no se extendió inmediatamente al gas? Cuando llegó el invierno, siendo que el gas es la energía más socializada, es la energía de calentamiento de las casas en nuestro país. ¿Cómo es posible que estemos pagando un IVA sobre la energía básica en invierno, que es el gas, del 21%? ¿Cómo es posible? ¿Qué hacen otros países? Bueno, les voy a contar lo que pagan en Francia por el gas. El 4%. 4 en Francia, 21 en España. Bueno, esto es que tenemos un gobierno de incapaces, de chulos ideológicos, de gente aferrada al dogma de las transiciones mega etéreas y gente que no sabe solucionar la agonía que sufre la sociedad española y lo que nos lleva por el mal camino de la inflación. Aunque solo sea por eso, Sánchez debería tomar medidas con carácter urgente en algo en el que tiene plena capacidad decisoria. El que maneja el BOE tiene la plena capacidad decisoria de recortar la fiscalidad tanto de la electricidad, bajándola del 10 al 4, que es lo que propone un servidor, tanto la del gas, tal vez debería ser del 6% o como mucho del 10, pero no nunca del 21%, y bajar también la fiscalidad del diésel, sobre todo de los profesionales, de los transportistas, de los taxistas, de los que están, de los agricultores, de los que están ahora colgados porque la subida de los precios del gasoil les lleva a la ruina y por eso muchos han tenido que cerrar. Hay cantidad de empresas que con estos precios energéticos tendrán que cerrar. Eso es lo que tiene que evitar Sánchez. Ahora, ¿a Sánchez le importa todo esto? Pues parece que no. Sinceramente parece que no. Ha consentido un infierno que, claro, esto sí, cuando empezó la guerra se multiplica el infierno. Pasamos de 150 euros el megavatio hora a pagar 500 y pico hoy. Bueno, pues eso es grave, es muy grave. Eso lo sufrimos todos por igual. Bien. Curiosamente, fíjate, hubo lo patética que es Europa. Ahora Europa está hablando de que, hombre, podríamos empezar a hablar de cómo deslindar los precios del gas de los precios eléctricos. Bueno, vale, y eso no se podía haber hecho antes. Y eso no, España siempre nos dijo que eso no lo permitía Europa, lo cual no es verdad, porque en Portugal los tienen perfectamente diferenciados y utilizan otras referencias, de ahí que la energía eléctrica sea más barata en Portugal que en España. Nosotros, como ya saben los espectadores, aquí hemos hablado de ello muchas veces, utilizamos el precio de la energía de extrema necesidad, la que compramos con nuestras fabulosas redes de generadores y de fotovoltaicas, no nos llega ni para hacer puñetas, sobre todo cuando hace frío. Bueno, pues llevamos mucho tiempo que el último precio de la energía de necesidad que se produce a través de gas natural en centrales de ciclo combinado es el precio que tiñe lo que pagamos por todas las otras energías que han sido volcadas en el pool, en la piscina, de lo que gastamos como país en clave eléctrica. Es decir, que lo que yo compro con gas iniciado por las guerras y por Putin y por no sé qué, es lo que me determina el precio que pago por la energía hidráulica del viejo pantano hecho por la dictadura de Primo de Rivera, que está más que amortizado 16 veces, que no han hecho una obra en él para nada, pero que sigue aportando fielmente energía eléctrica al caldero. Ese precio, o el de las nucleares, estas no están amortizadas, de acuerdo, pero tienen un precio constante y fijo. Pero no, vamos, el precio que manda es el precio de lo que compras a última hora. Bueno, y ahora Europa se plantea que eso no pase más. Luego era posible y nos estaban metiendo, bueno, carne podrida por carne comestible. Era posible, claro que es posible, hombre, si hay países que ya lo han hecho utilizando ciertos subterfugios, como es el caso de Portugal. Lo que pasa es que hay que ponerse, como no discutimos porque no sabemos. Ese es el gran drama de Teresa Rivera, ministra de la Transición.
ecológica, que de energía sabe lo justo. Esta señora, que fue secretaria de Estado con Zapatero, lo cual no es precisamente una honra, no prestigia técnicamente en absoluto, ¿verdad? Venía de dirigir un instituto de economía sostenible en París. Bueno, perfecto. Pero esto, además de presuponer que habla algo de francés, la vitola de ser una persona que conoce la ingeniería y los mecanismos de fijación de precios, que son fundamentales, en fin, no la tiene, ni le interesa aprender, que es lo más grave. Sí. Porque si fuera así, ya habría actuado sobre la fiscalidad de los productos fundamentales para que nuestra economía despegue. El gobierno nunca entendió que eso era una prioridad. El gobierno entiende que sus prioridades pues es sostenerse con Podemos, bueno, el timoneo del 8M, vamos a ver si ahí no nos comen la tostada a los chicos, a las chicas de Podemos, a las chicas del PSOE, este tipo de cosas. De eso... Es decir, la diplomacia de precisión, que si tienes el partido de la guerra y cuál sí, cuál no, en fin, ya tú sabes, como dicen en Cuba. Totalmente. De hecho, me gustaría preguntarte por eso, Xavier, claro, porque tenemos un gobierno que está muy ocupado en sacar la mayor tajada política, el mayor rédito electoral de este 8M. Es decir, no hay más que ver el manifiesto, es decir, que es una barbaridad, el manifiesto del 8M, porque aquí va a haber dos manifestaciones, la manifestación de Irene Montero y Belarra y compañía, y la manifestación de Carmen Calvo. Es decir, España es el único país de nuestro entorno en el que tenemos un feminismo completamente dividido, en donde hay dos manifestaciones convocadas cada una por un sector del gobierno, pero dicho lo cual, esto es propaganda pura y dura. Es decir, Ferraz Moncloa modificó, recordemos, la agenda a última hora ayer para que el protagonista no fuera Irene Montero, sino Pedro Sánchez, porque después de esa reunión que hubo en Ferraz, pues claro, se llegó a la conclusión de que se le está dando mucho protagonismo a Unidas Podemos en términos de feminismo e igualdad, y no tanto el PSOE, con lo cual esto ellos lo ven como, bueno, pues como algo propagandístico, como poderle sacar tajada electoral y ya está. Ese es lo que es el feminismo para ellos. Sin duda. Y fíjate que no ha cambiado nada desde el polémico 8M, cuando empezamos con la pandemia y cuando ahí se contagiaron pues algunas ministras del gobierno, etcétera. Teníamos lo mismo que tenemos ahora. Dos visiones del feminismo enfrentadas y, bueno, pues lo que se movilice de la sociedad española en favor del 8M, pues hoy acudirá en un canto no a la guerra, bueno, el típico asunto, y hoy pues es el día de sacar, en fin, como veis ahí, probablemente lo peor del pensamiento feminista va a estar hoy en las calles con pancartas y diciendo cosas, en mi opinión, poco meditadas. Oye, si me dejas, este tema, como verás, no es que me apasione en exceso. No, a mí tampoco. Me apasiona ver la división que existe, las maneras de entender el feminismo, con por ejemplo, con las que han sido feministas en España toda la vida, como es el caso de Lidia Falcón, que en nada comparece con las versiones que tienen las chicas de Podemos, las de la diplomacia de precisión, o las tradicionales feministas del PSOE, pues que podríamos darles el liderazgo a Carmen Calvo. Eso continúa en lo mismo, es una polémica, por tanto, un tanto estéril, porque no acabará rompiendo nada, porque los unos dependen de los otros, y al revés, y por tanto, pues no. Me gustaría que hablásemos un poco de lo que está trasladando a la opinión pública la actuación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Joe Biden ha empezado a negociar que Venezuela, pues a cambio de lo que le sepa sacar el gobierno de Nicolás Maduro, empiece a nutrir los mercados internacionales de crudo venezolano. Bueno, eso no vamos a discutir ahora, que sería positivo para que descendiera un poquito el precio del crudo, aportar más, pues siempre es positivo, claro que sí, pero hay dos cosas que me preocupan. La primera de todas, ¿significa eso? Cuando uno va a pedir a casa del enemigo, es que se supone, casa de Maduro, se supone que antes fue a pedir a casa del amigo y que no le dieron. Yo me pregunto, esa tradicional amistad entre Estados Unidos y Arabia Saudí, ¿de qué puñeta nos sirve ahora? La influencia que tiene Biden sobre los países del Golfo, ese es el rubro. O sea, a la vista de lo que vemos, nula. Tiene la misma influencia que tú o yo, nada. Nada, porque
cuando uno va a casa de Maduro, toc, toc, mire usted que a lo mejor, y este es mi segundo elemento de preocupación. ¿Qué pedirá Maduro a cambio? Maduro pedirá que se afloje pues el lazo que le tiene puesto ahí Estados Unidos desde hace muchos años en términos de sanciones de carácter económica, de búsqueda internacional de algunos pájaros venezolanos que hoy algunos de ellos están en España, que tal, que en fin, que reclaman, que no reclaman, que oligarcas venezolanos, muchos de ellos viven en Moscú, etcétera. Si Biden vence las reticencias de Maduro y Maduro pone 5 millones de barriles de crudo venezolano, que no creo que los sea capaz de producir, porque como no se invierte en la industria petrolera de allí, pues PDVSA es una sociedad exportadora petrolera muy anacrónica. Tienen los yacimientos, pero no creo que sean capaces de exportar petróleo como le gustaría a Biden. Pero bueno, es igual, lo importante es que Maduro le va a exigir a cambio pues que dejen de perseguir a este, que dejen de perseguir al otro, que libere las sanciones, y esa es una mala noticia si llegan a un acuerdo, insisto, si llegan a un acuerdo sería una mala noticia para la oposición, para la democracia en Venezuela, que estaría mucho más, ya está sin padre y sin madre, pero desde luego si afloja Estados Unidos en lo que es el régimen de sanción a Venezuela, pues entonces estará, como al principio de todo este juego, completamente en manos de Maduro. Xavier Horcajo, un placer como siempre tenerte aquí en Periodistas Digitales Una Dosis. Estamos en contacto. Abrazo. Igual te digo, un abrazo. Un abrazo.